Bueno, veamos el espacio-tiempo de Robertson Walker. En términos de la relatividad general, la pregunta es, ¿cuál es la métrica que describe el espacio-tiempo que es tanto isotrópico como homogéneo? Entonces, en 1930 más o menos, la matemática y cosmólogo Howard Robertson y independientemente también el matemático británico Arthur Walker arribaron a la métrica. Es la métrica más general posible que describe un espacio-tiempo que tiene en cuenta el principio cosmológico, ¿no? Que sea isotrópico y homogéneo. Esta es ds cuadrado igual c cuadrado dt cuadrado menos r cuadrado t dr cuadrado sobre 1 menos kr cuadrado más r cuadrado de tita cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de tita de phi. Bien, esta es entonces la métrica. El tiempo de coordenada t es lo que se llama como el tiempo cósmico eh, y es el tiempo que mide un observador que no tiene movimiento peculiar, o sea, que solo se mueve debido a la expansión o contracción del espacio-tiempo. O sea, está quieto y solo se va moviendo a medida que el espacio este, se expande en nuestro caso. Y ese es el tiempo t de estas coordenadas. Estos observadores que no tienen movimiento peculiar, tienen todos al mismo tiempo. A veces se los llaman observadores fundamentales. Bueno, y son los que se mueven con el flujo de Hubble, ¿no? En nuestro universo que sigue la expansión. En el caso de las coordenadas espaciales, r, θ, phi, son los que se suelen llamar las coordenadas comóviles y se mantienen constantes con el tiempo para cualquier punto. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver que sucede con las coordenadas comóviles es que si uno tiene, supongamos que representamos el espacio-tiempo con una cuadrícula y uno tiene, supongamos, un triángulo de esta forma, lo que sucede entonces cuando se expande el universo es como que uno agrande la cuadrícula y entonces lo único que va a suceder es que el triángulo se agranda solamente teniendo en cuenta la expansión. En ese sentido, los puntos se mantienen constantes. Si nosotros podemos considerar que el tiempo cósmico sube en este gráfico, tenemos lo que se llaman hipersuperficies de tipo espacial, ¿no? Estamos cortando en un T el- las coordenadas espaciales y entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es que si el universo se va expandiendo, lo que va pasando con cada punto se va moviendo en ese sentido, o sea, se mantiene constante salvo expansión del espacio-tiempo. En este caso estamos tomando solo el espacio y fijando el tiempo, y son todas estas hipersuperficies, cada una para cada t fijo. Además de las coordenadas, tenemos por ejemplo acá una k. Esta k es el parámetro de curvatura. Y va a hablar de la curvatura del universo, o sea, desde el punto de vista de lo que vimos de relatividad general, ya lo vamos a ver. Y también este R, el RT se lo llama generalmente como el factor de escala. Factor de escala que lo que hace este factor de escala que depende de t, porque si RT
aumenta con t, significa que el espacio-tiempo, que el universo se está expandiendo, y al revés, si decrece RT, está describiendo un universo que se contrae. Entonces, uno de los máximos objetivos de los cosmólogos es tratar de encontrar K, tratar de encontrar RT y tratar de encontrar R0, que vendría a ser el valor del factor de escala hoy. El principio cosmológico demanda que si el espacio es curvado, entonces tiene que estar constantemente curvado en cada punto. Y esto de alguna forma simplifica considerablemente, porque solo hay tres tipos de digamos, espacios con curvatura constante. Por ejemplo, bueno, el más fácil es el espacio plano, ¿no? El espacio plano, eh, después está lo que es, pongamos, espacio plano, está el espacio curvado positivamente, lo vamos a representar con una esfera, y curvado negativamente. Y eso lo vamos a representar con la famosa silla de montar, que siempre es muy difícil de dibujar, pero bueno, es lo que se llama con curvatura negativa. Entonces, haciendo un rescalamiento en la ecuación de la métrica, uno directamente puede hacer que la coordenada, el parámetro de curvatura K pueda representar estos tres tipos con valores discretos. El valor 0, si K es igual a 0, representa el espacio plano. Si K es igual más 1, curva positivamente, y K igual menos 1, curvado negativamente. Así que esto resume considerablemente las consideraciones sobre la curvatura. El típico ejemplo es que los ángulos internos de un triángulo en espacio plano suman 180 grados. Eso es en espacio plano, pero si está curvado positivamente, entonces el, el triángulo suma más, los ángulos internos del triángulo suman más de 180 grados, y al revés va a ser en el espacio curvado negativamente. Los triángulos ahí tienen ángulos, la suma de los ángulos internos es de menos de 180 grados. Por supuesto, nosotros estamos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones y espacios tenemos 3, y acá estamos representando simplemente con una superficie de 2 dimensiones, pero simplemente para usar de ejemplo visual, porque por ejemplo no es posible construir una superficie de 2 dimensiones con constante curvatura negativa o sea, en un espacio de 3 dimensiones. O sea, acá la silla de montar es una buena aproximación, pero solo tenemos curvatura constante en el centro de la superficie. Bueno, y entonces la curvatura de un espacio de este tipo de hipersuperficies depende tanto de K como de RT. De hecho, se puede probar que va a ser igual a K sobre R cuadrado T. Bueno, ¿cómo podemos determinar la distancia espacial entre dos puntos en el universo? Como, bueno, la distancia a una galaxia, por ejemplo, lejana. Bueno, en la práctica se suele hacer midiendo la luminosidad y el brillo de una estrella o galaxia. Hay bastantes formas, por ejemplo, calculando la distancia luminosa. Si usamos la teoría en términos de la métrica de Robertson-Walker, necesitamos determinar la relación entre las coordenadas comóviles
y la distancia actual medida con una hipotética regla, cualquier medida que tengamos. Bueno, esta medida que uno hace de 2 puntos, la medida teórica se llama la distancia propia, y bueno, y va a ser la geodésica entre esos 2 puntos en la superficie o la hipersuperficie, ¿no? Porque hablamos de las 3 coordenadas espaciales en un t fijo. Bueno, entonces hay que empezar con la métrica. Esta es la métrica de Robertson-Walker. Entonces lo que tenemos para un observador a tiempo t fijo, tratamos de determinar la distancia sigma a una galaxia a través de la coordenada r, θ, phi, que son constantes, están fijos. Entonces dt igual a d θ igual a d phi igual a 0. O sea, la distancia sigma va a depender solamente de r, la coordenada radial. Bueno, entonces poniendo estos datos nos va a quedar que ds cuadrado, que en realidad ya pongamos directamente la distancia de sigma, igual a rt dr cuadrado 1 menos kr cuadrado a la 1 medio. Recordemos que estamos en una variedad pseudo riemanniana y por lo tanto esto puede ser positivo o negativo, de ese cuadrado en realidad puede ser positivo, 0 o negativo. Entonces si ahora lo que hacemos es llamar la coordenada r, la vamos a llamar para la galaxia, la vamos a llamar chi, la letra griega, y entonces vamos a integrar de ambos lados. Si uno integra va a obtener que la distancia phi de t va a ser igual a la integral entre 0 y chi, asumimos que pusimos el 0 en la distancia inicial, rt dr 1 menos kr cuadrado todo a la 1 medio. Si de alguna forma integramos esto, podemos resolver en función del parámetro de curvatura, que si k es igual a 1 tenemos cierta función distancia, rt seno a la menos 1 de x, si es plano, rtx o chi, como habíamos dicho, y k igual a menos 1 tenemos, bueno, una dependencia del seno hiperbólico a la menos 1. Podemos introducir una cantidad que es la velocidad radial propia, que es simplemente derivar, no hacemos nada raro, en función de t, el tiempo cósmico, y podemos combinar esta velocidad radial propia con el sigma, la distancia, para obtener que d sigma de t, la velocidad es 1 sobre r, dr de t sigma. Eso lo hacemos siempre en cada uno de los 3 casos, pasando el r, y si nos quedaba el chi o el seno a la menos 1 o el seno h, simplemente lo reemplazamos porque eso estaba también en todas las derivadas. Esta velocidad la podemos reescribir como b de p ht de p, donde h de t es 1 sobre r dr de t. Esto se suele llamar la ley de velocidad-distancia. Vp es la velocidad radial propia, dp es la distancia propia y h de t es la cantidad conocida como el parámetro de Hubble. Bien, esta ley lo que nos dice es que cualquier observador fundamental en un espacio-tiempo de Robertson-Walker se está moviendo lejos de cualquier otro observador con una velocidad radial propia que es proporcional a la distancia propia que lo separa. Esto tiene que ver con la ley de Hubble, por supuesto, que habíamos dicho que era B igual a C por Z, teníamos el corrimiento al rojo ahí, H0D, donde H0 era lo que nos llamaba la constante de Hubble. Podemos decir que esta relación es observacional y esta es teórica. Por más que se parezcan mucho, hay una cierta diferencia.